noche negra, luna llena. Por compañía una botella. Y el recuerdo una mujer. En una oscura habitación. Sin puertas ni ventanas. Bueno, queridos amigos de la Universal Radio, de Radio Ochar y todos aquellos que nos seguís en Facebook aquí en el programa del Banquillo, después de 3 años ya ininterrumpidos haciendo este programa, vamos a dar por finalizada esta etapa de nuestra vida, esta experiencia, haciendo un último programa y celebrándolo pues como debe ser, con tortilla de patata, con cebolla y para la vista, te crecen los ojos. Como podéis ver, la tortilla ya tiene un cachito que se lo ha cogido Yosune, nuestra cámara, porque es una gorrona. Dice que está buenísima. Y la tortilla dice, no ella. Y bueno, pues vamos a ir. Antes de nada, vamos a mandar un saludo a las familias del equipo chapecoense, que hemos tenido la mala noticia hoy del accidente de avión. Desde aquí queremos transmitir nuestro pésame. Y bueno, pues este tipo de cosas y de noticias nos llenan de tristeza y bueno, pues esperamos que se les lleguen muchos afectos y muchos abrazos y mucho apoyo, sobre todo a las familias que ahora mismo están pasando muy mal trago. Bueno, pues vamos, primero vamos a lo importante, que es la tortilla. Coge la tortilla, venga, Chema, dame un trocito, anda. A mí sí, pero a mí ya sabes que me gusta el churruscún. Ah, no, digo del trozo para apoyar un poco la tortilla. No hay churruscún ahí. Bueno, para las chorradas que digo. Bueno, pues bueno, mientras hablas tú, mientras hablo yo, nosotros comemos. Qué cabrón, ¿no? Esto para ti. Bueno. ¿Otro? Hay otro, Muy rica la tortilla. Recordaros que retransmitimos aquí desde el Bar Cisne, en Resurrección María de Azco, en Santuchu, esquina con la calle Fica. Bien, pues antes de nada, veo que mis compañeros están comiendo, o sea que yo seguiré hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando, como siempre, el debate del Athletic. Y otra de cal y otra de arena del Athletic. Y ¿por qué esta cara tan oscura a veces y otras en las que pues a la afición enamora? Voy a hablar yo, creo que te voy a corregir en eso de que una de cal y otra de arena. Yo creo que es la tónica general del Athletic esta temporada, que se está sustentando por la calidad de Aduriz y la garra de Raúl García. Y también por el que la Liga Española, pues aunque nos cueste reconocerlo, tiene un nivel ahora mismo muy bajo. Para mí no está ahora mismo entre la más potente. Yo creo que ahora la Premier League, si no es por el Madrid o el Barcelona, le da muy la Premier League más que la alemana, por ejemplo. Más que la alemana, sí. La alemana ahora mismo, el Dortmund y el Bayern está en capa caída. Y solo hay que ver que el líder de la Bundesliga es un Leicester. Es por hacer un símil, es el Leipzig. No, perdonad mi alemán, que no es muy fluido. Pero bueno. Ya, le estoy viendo aquí a mi compañero que está disfrutándola mucho. Pues bueno, a lo que quería decir, que para mí está siendo la tónica general de la Atleti esta temporada, pues eso, lo que acabo de comentar. No está jugando muy fluidamente. Para mí el mejor partido que ha tenido ha sido contra la Real Sociedad, igual el partido en el Bernabéu ha sido lo mejor, porque en la Europa League no ha jugado bien, no ha demostrado nada, no como otros años que en Europa League daba un golpe en la mesa y pasaba bien en el grupo. Y luego en la Liga, pues porque lo que acabo de decir, la Liga Española es muy mala. Ya está, eso lo es por Madrid, Barça, porque tienen las mejores plantillas, pero si veis los demás equipos, pues...
Bueno, entonces tú crees, ¿desde qué años para esta parte crees que ha bajado el nivel de calidad? No, año del no. A ver, Es decir, porque el no Atleti- hasta hace mucho la el Liga Atleti Española estaba- decían que era la mejor del mundo. Ah, claro que sí, claro que estaba, joder, pero en cuanto se acaba el dinerito. Pues se acaba el dinerito de las televisiones y cuando se ha visto los pufos y lo mal gestionado que han estado algunos equipos, pues solo hay que ver las plantillas de primera división. Pues el Valencia no ha fichado nada. Pero bueno, pero el No tiene Valencia caso, pero es que el año pasado ya no tenía casi. Sí, tampoco. pero bueno, hablamos de un equipo que estamos hablando de punteros. Yo no voy a meter en el mismo saco al Betis. Bueno, al Betis, bueno, al Málaga. El Málaga, mirar el equipo del Jeque. ¿Y qué equipo tiene ahora el Málaga? Solo hay que ver los equipos que están arriba. Están los 4 de siempre. Ahora la Real, que hay que hacer luego yo creo que una parte sobre ella, que está muy bien. Parece que Eusebio... Has dicho lo mismo que el Joaquín Aperribay. Bien. Sabía que alguien lo iba a decir de hoy en el programa. Oye, Espera, ha dicho lo mismo que Chema. de todas formas, eso lo habíamos hablado aquí en la. Sí, lo hemos hablado. Que la Real tenía un plantillón de calidad y todo, ¿eh? Sí, eso no es indiscutible. Pero por ejemplo. Ese buen trabajo de Loren. Mira, lo podemos decir ahora que no está Pablo. Pero podemos ver, por ejemplo, el Eibar es el 7º. Las Palmas, con todos mis respetos, es el 10º. Pues luego Las hay Palmas ganando. Y bien, ganando bien. ganando bien. Pero bueno, que juega, Las Palmas le robaron en Sevilla y en Las Palmas está demostrando una buena temporada. Pero solo hay que ver los equipos, el Sporting, el Osasuna, Granada, que no tienen a nada. Y tú ves la liga inglesa y, por ejemplo, por nuestro recordado por cercanía, Fernando Llorente, está en el Swansea. El Swansea va 16º. Y yo he mirado la plantilla del Swansea y no solo está Fernando Llorente, hay buenos nombres de jugadores. Y ahora dime el Depor que va 17º al rumano, al delantero, con todos mis respetos, Andone, que es muy bueno, pero es que Rumanía no es que sea ahora mismo una potencia mundial del fútbol, ¿no? No. Bueno, Chema, ¿tú estás de acuerdo en que la calidad de la Liga Española ha decaído o crees que el Athletic da una calidad de arena porque es un equipo irregular? No, a ver, el Atleti este año, lo que es esta temporada, no está dando... Está jugando muy mal. O sea, no recuerdo en la época esta de Valverde jugar tan mal. O sea, otros años jugando bien perdíamos. Y este año hemos tenido la suerte de que jugando mal hemos ganado partidos que vamos, que no sé ni cómo hemos ganado. Pero sí que es cierto que el Atleti está ahora mismo no tiene juego. O sea, Yo te digo por qué ha ganado el Atleti esos partidos, pues como los ha ganado el Madrid y como los ha ganado el Barcelona. Porque una cosa es que el Atleti esté mal, pero otra cosa es que estoy hablando de que el Atleti tiene mejor calidad. El Atleti ahora mismo yo creo que está entre las 6 mejores plantillas de primera división. Yo puedo decir algo. Entonces por eso gana, Es que el Atleti, yo cuando le veo jugar, por lo menos quiero que me dé o ver intensidad, quiero ver garra, quiero que los jugadores peleen los balones, que jueguen, pero es que el otro día, o sea, ayer contra Las Palmas, fueron 60 minutos que el Atleti no estaba, o sea, es como no jugaron a nada, ni tirar al balón, ni tirar a puerta ni una sola vez. ¿Cómo puede ser que un equipo que según tú es entre los 6 mejores no juegue a fútbol? Que puedes perder igual, pero juega a fútbol. Escúchame, ¿qué ha jugado el Madrid esta semana? Con el Sporting, nada. ¿Qué ha jugado el Barcelona? Nada. El Sevilla ha ganado en el último minuto y la jornada anterior en Coruña, ¿cómo ganó? Y no se merecía ganar el Sevilla tampoco, pero... Es que... Perdón, hay que separar dos cosas, la calidad de las plantillas y el estado de forma. Y ahora mismo el estado de forma de los 4 de arriba, porque me voy a meter en el mismo saco al Atlético de Madrid, es penoso. ¿Y por qué están sacando los partidos adelante? ¿Y por qué ha sacado el Atleti partidos adelante? ¿Por individualidades? Pues lo que acabo de comentar, por genialidades de Aduriz, que es el delantero español más en forma, y porque Raúl García pues le echa ganas que no le echa ninguno de la plantilla del Atleti. Pues, y otra cosa, saca aspecto positivo, que es del Atleti, pues Geray, que Geray es el mejor. El mejor. Aunque ayer tuviera el error en el segundo gol, sí, pero da igual, aún así fue el mejor. Se le veía Fíjate, en el partido como eso. Llegaba y Kepa Arrizabalaga, el portero Kepa Arrizabalaga. Hizo otra cagada también. Pero bueno, pero bueno, que no, bueno. Sí es cagada porque hay medio mala la salida, no haber midido la salida. Pero bueno, pero bueno, eso no repercute en el partido. El partido fue malo de serenidad, malo de decir,
Sí, que Las no jugó Palmas, nada. Las Palmas digno vencedor. Sí, punto. sí, Eso sí. es la Está crónica claro, del partido. esto claro, que mereció Las Palmas, a ti no mereció ganar nada, porque es que no jugó a fútbol. No sé a qué coño jugó, pero a fútbol no. Entonces, ¿Y qué jugó el Real Madrid contra mi Real Madrid contra el Sporting de Gijón? Metió los 2 goles y a dormitar. Lo que ha hecho lo que supuestamente ya había Sí. curado eso y eso. ¿Qué ha hecho el Barcelona? Lleva el Barcelona una racha así. Es que están así, es que pues ahora, es el pico de la temporada. También esperemos que sea ese pico, que Pues- es diciembre y eso, que los equipos estén en forma. ahora vamos a ver en el siguiente partido contra el Eibar, que juega, que no vamos a tener ni a Duriz Ya, ni a Raúl García. ni a Raúl García, que son los dos Eso es lo que yo que pensé. estaban en plena Eso es forma, lo ¿no? que yo pensé. ¿Qué va a hacer? Raúl a Duriz no. No sé si hacemos a segundo. Ha convocado Villalibre por las ausencias. Andrés Valverde ha convocado Villalibre para el próximo partido. Ya es un hecho. Quiero, antes de hablar de esto, de las bajas, que es otro punto, quiero que me expliquéis que es curioso el naufrago del equipo rojiblanco y sobre todo también en la dirección, en la sala de máquinas, que ha vuelto al doble pivote titular, que es San José Beñat. Y quitando al doble pivote de las últimas semanas, que ha sido Vesga Rico, que bueno, que ha cumplido quiero decir, ha sido un error quitar el doble pivote organizador así tajantemente y volver a poner el anterior, Pues no sé si cuando salen los dos de una lesión. Pero ayer salió Beñat y San José y vamos, no daba ni un pase bueno. Es que Por eso te estoy ni diciendo, malo, ¿crees que ha sido un error técnico cuando estaba Rico y Vesga haciéndolo bien? No sé cómo acertar, pero yo creo que, joder, el partido de ayer no sé si fue circunstancial, pero es que ayer en el partido salieron los que se supone que tenían que estar, que son, digamos, los mejores, entre comillas, ¿no? Los que más destacan y tal, que son Beñat y San José, que son Fíjate un poco el micro. que son los pivotes que tienen que hacer, joder, no falla tantos pases, porque dijeron que eran un 36% de pases acertados. Eso no se puede. ¿Dónde vamos a ir un equipo con ese porcentaje en pases? No podemos ir a ningún lado. Bueno, ¿creéis que hubiera sido lo mismo si hubiera mantenido el doble No, yo no. pivote titular? Yo estoy de acuerdo. Yo con Luis Enrique, perdón. Con el Chingurri Valverde me parece correcto que pusiera a San José y a Beñat por una sencilla razón. No estaban jugando contra el Manchester United o el Manchester City, estaban jugando contra Las Palmas y tienes que sacar a Miquel San José, que ha sido un fijo de la selección española, y a Beñat, que es un jugón. Ya está, no hay que darle más vueltas. No estamos pidiéndole. También entiendo que espero que Chingurri haya pensado que este jueves es partido de Copa, que el domingo tenemos otro partido, que el jueves tenemos otro partido y el domingo tenemos otro partido. O sea, son muchos partidos seguidos y no sé si quedan más minutos o menos. Vamos, yo creo que Estaba están dosificando, claro, dosificando. Yo creo que están dosificando. Y me parece que si hubiera sido al contrario, si hubieran sido Mikel Vesga y Mikel Rico titular, bueno, no sé si es Mikel Vesga o Mikel Rico titulares, les matamos. están jugando. Hoy ya se les habría crucificado. Sí, puede ser. ¿Y Turraspe por qué no jugó? ¿Que está sancionado? Creo que está lesionado. Creo que está todavía roto por ahí. Y Isabel Merino no sé si está también. Bueno, no sé si está... cosa positiva del partido. A ver, que Ninguna, yo para mí. Sí, ninguna. te voy a poner. No, cosa positiva, que hay que verla. Que el Atlético con 10, sin merecer nada, Javi Varas sacó un balón bajo palos. ¿Me explico? Pero vamos a ver, esa intensidad que dieron En los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos, ¿qué pasa los primeros 60 minutos? Pues eso es lo que me ¿Por refiero. qué no hay intensidad? Pues Bueno, que eso- puedes perder igual, pero joder, esa intensidad. Pues yo lo que me refiero a lo que le está fuerza. pasando a No, varios no equipos. hicieron- no Lo que corrían le está por el pasando. campo. Es que no corrían lo por que el le está campo. pasando al Madrid, lo que está pasando al Barcelona, que no está poniendo intensidad. Y yo, Si a Las Palmas con que corras un poco y metas un poco de intensidad Cuidado. y le metas una velocidad No. más, a Las Palmas le Las cuesta Palmas jugar, es pero Las jugaban Palmas, a placer. Las Esto juegan a Palmas, placer. Las Palmas es de los equipos de primera división que mejor fútbol están haciendo. No, Eso, no te digo que cuidado, no, no te digo que no, pero no se le puede jugar a Las Tiene ahí Palmas así. el Roque Mesa, ese chaval, se comió Que el lo que tú mediocampo. quieras, que te estoy hablando del Atleti, que si juega un poco más de intensidad a Las Palmas no llega tan fácil, ni dejan jugar tan fácil. Pero es que jugaba a placer Las Palmas, porque el Atleti estaba en su campo, no sé, estaba paseando por el campo. En análisis que no es para quedarse en este partido, esto es un mal, no sé si es la palabra endémico, porque endémico es algo largo en el tiempo, ¿no? Pero es un mal que lleva arrastrando esta temporada el Atleti de... Ha hecho partidos malos esta temporada. Un partido, lo que he nombrado yo, ¿no? El partido de la Real y Igual el partido del contra- Barcelona que bien se mes, mira, jugó muy bien, también perdimos, pero vimos jugar y bueno, y un partido decente. Pero es que Ahora, el del Madrid del Bernabéu, claro, que también se perdió. ese Que que- jugó muy bien. el ese Atleti. también estuvo, mira, ese del Madrid también Vale, estuvo y ahora bien. cuenta, dime otro. Y los demás, pues sí, hemos ganado por la mínima, hemos ganado, vale. Sí, pero- en la Europa League le metisteis 5 al
Sí, ese sí. Es Pero lo que metieron te voy. 3. La defensa ahí. Y porque metimos 3 Y el penaltis. otro día, remontando y gracias a Dios con la Europa League, Eso- que un equipo que aquí en España, esos equipos, es que el Sassuolo, por Dios, El Sassuolo. el Sassuolo, Bueno, el Sassuolo, un equipo aquí sufre en San Mamés, un español, como un símil con el Sassuolo, yo creo que en San Mamés no saca nada positivo. en Europa, bueno, el Sassuolo. En Europa yo creo que es lo que ha demostrado. Hombre, pero el Calcio, En el Richard, Calcio, puede, vale, el Calcio ha pegado un bajón. En el Solo hay que Calcio, ver- sí, vale, no estaba solo hay que ganando. ver al No Inter. estaba ganando, vale. Sí, yo creo que sí. Yo creo que No son. sé yo si el belga, yo le digo al belga, Aún así, uno de los mejores partidos que he visto de un contrario contra Leti, que no sé cómo ganamos, fue al Rapid de Viena. Los En San Mamés, que nos pueden haber metido 4 tranquilamente y ganamos 1-0. Pero fallaron la de Dios y nos dieron un repaso total. Y mira, Pues y el eso Rapid es de lo Viena ya no se ha clasificado. Pues es a lo que te voy. Y otra cosa que vi a Valverde, que lo que no perder las formas, pero estaba en ayer vi el partido y le enfocaban las cámaras y la verdad es que le vi lo que no le había visto yo creo que Valverde es un entrenador de primera división, no sé si hay otro así, que da gusto ver en el banquillo. En el aspecto de que no es No se muta, ¿no? es Muy tipo expresivo, Simeone, muy expresivo, muy ¿no? expresivo No. y eso, y yo le veo unos partidos, eso. Por cierto, quiero hacer mención aparte al Santi Segurola, el comentarista de los partidos de la Athletic de Bilbao en Bein Sports. Ese tío Se vaya para casa. no es que es que no, No. es el peor periodista deportivo que hay en España, con No. diferencia, es malo. No No, vale. no malo como periodista, malo como persona. No como comentarista, sino como persona, ¿eh? Porque a mí esa persona que dijo que Bale no era jugador de fútbol es un Ah, gran lo dijo él. es un gran, Ah, sí. es un gran profeta, fue el que lo dijo. O que el Madrid fichó a Modric para tapar vergüenzas. Por eso, clavado, ¿eh? Lo tienes clavado, no, a Josep Segurola era el que escribía los. No, es que. Ese es más gracioso. No, es que Santi Segurola, es que no sé si le seguís vosotros a Santi Segurola. Santi No, Segurola yo no le es sigo, un vamos. periodista deportivo de siempre. Sí, sí, no. Es de Bilbao, es oriundo de Bilbao él, pero siempre ha estado en Madrid, tipo Relaño, ¿no? Y en Marca era el que escribía las crónicas del Real Madrid. Sí. O sea, cuando acaba el partido del Madrid, la crónica, ¿no? Sí, creo que sí. Creo recordarle, No, porque sí. supuestamente es un periodista que tiene un pedigrí, ¿no? Es la palabra, ¿no? Sí. Hay periodistas Pues que tiene un caché ya, tiene tipo, un ¿no? nombre. Tiene un muchos nombre. años, no sé qué. Pues bueno, él es del Atleti. Me parece correcto que los periodistas que retransmiten sean del equipo, porque el aficionado es lo que tú te haces. Yo pago una plataforma deportiva o tú pagas una plataforma. Pero el partido de ayer, Las Palmas, le retransmitiría a uno de allí. Las No, Palmas. porque no siempre, el Atleti siempre lo retransmite Santi Segurola. Santi Segurola, y- Vamos a ver, ellos harán, supongo yo que las plataformas de pago harán unos estudios, dirá afición, tal, ¿quién me compra más estos partidos? ¿Quién me compra? ¿Las Palmas que es o el Atleti de Bilbao? Claro, Lógico, al Madrid. Mandan los que más Bueno, dinero pueden mueven. poner ¿sabes? el Barcelona o el Sí, Madrid, sí. ¿no? Que ponen Los que más dinero mueven en España. claro, al ¿sabes? Valencia hay otro Sí, jugador. que más afición tiene. Exacto. Entonces, ahí yo veo bien que Santi Segurola lo haga y me parece correcto que Santi Segurola, como periodista deportivo afín al Atleti, retransmita al Atleti. Pero no quita para que, por ejemplo, una persona que ya sabéis que yo no soy del Atleti, o sea, eso no es indiscutible, pero ya sabes a quién pondría que me parece una persona coherente y con el Atleti y imparcial y tal, a Rafa Beato de Radio Marca. Yo escucho la tertulia de Radio Marca de 1 a 3 que habla del deporte vizcaíno y me parece una persona que defiende lo suyo, defiende el Atleti, correctísimo, pero si hay que no, como se dice, no comulga con ruedas de molino, es la eso. Ya. Es crítico, pero no se mete. Pero bueno, ya está, ese era mi apunte, ya que Vale. me lo va a quedar. Comentéis, Santi Segurola, quiero que vamos. comentéis vuestro parecer con la roja a Duriz, que yo creo que era bastante prescindible por parte suya, ¿no? ¿Os parece? No es la primera vez que lo hace. Yo quiero Pero decir que- que si tienes de 20 años y A ver, lo que no pero puede- quiero decir lo- un chico que va a hacer 36 Pero y puede ser es que. ¿qué se cree? ¿Que es Sergio Ramos, Pepe, que se puede decir lo que quiera y que no le van a sacar una roja? La ciudad. Bastante. Si te has sacado amarilla, pues cállate. Ya está. Es lo que yo digo, Y ¿no? si tiene que hablar, pues que hable el capitán o que tenga que hablar con el árbitro, ya está. Pero cállate porque. Pero bueno,
que diga, es que pues no aprende el chaval, pues ya está, pues un partido sin jugar. Ahora tenemos que tirar el próximo partido contra el Eibar sin él y sin Raúl. Bueno, pues a ver, ahí vamos a ver al equipo como cómo responde sin los dos jugadores que son los más están más en mejor forma hasta ahora. Yo no sé si fue para segunda amarilla la protesta, porque yo le vi las imágenes y me parece que tampoco fue para que le es que ni la primera fue. Hombre, porque no. Aduriz siempre es de codos. Eso vale, no. La primera sí, porque saca el codo, ya está. Vale, ya está. Fue. Para mí que fue demasiado. Vale, no. la primera. Igual que la de Raúl. También. La primera tarjeta y no sabemos por qué. La verdad, más Álvarez Izquierdo fue muy tarjetero, no fue un partido. Muy tarjetero no fue un partido para sacar esas tarjetas. Y malo donde lo. No. Cosas aparte. Yo creo que a Aduriz lo que le pesó fue que también a lo que hablamos, ¿no? Hay ciertos jugadores de primera división que ya tienen un caché o un bagaje en un recorrido en primera división que se le consiente cosas que no se le consiente a otros jugadores, ¿no? Pero él con su experiencia tiene que saber con qué árbitros puede y con qué no. Claro que puede. Y a todos los árbitros le habla. Yo creo que lo que le pueden permitir a Aduriz, Raúl García, Sergio Ramos, Busquets, por poner estos nombres, sí. No Piqué, no se lo van a consentir a, yo que sé, a Raúl Alventosa, ¿no? Por ponerlo con todos mis respetos. Entonces yo creo que Aduriz, con el bagaje que tiene con todo eso, jugó con su no es que jugara, tampoco lo hice conscientemente, pero inconscientemente, bueno, yo soy Alex Aduriz, tengo un nombre en la liga, yeah. Y no me tiene por qué cargar, porque yo para mí ha hecho cosas peores a Aduriz para irse a la calle en otros partidos. Yo estoy contigo, yo sé qué partido dices y... También te voy a decir una cosa, Raúl García no debería acabar casi ningún partido. También te lo digo yo sé que lo vas a defender, que debe tal, pero para mí es una persona que es... No es por defender tampoco, también recibe. Y no pasa nada. Recibe. También, ¿y qué? Pues está. Da más que de lo que recibe, bueno, y habla más, y yo... Y habla más también. Ves el partido y es que es un pesado, todo el rato quejándose al árbitro, y es que al final, pues claro, es eso. Luego los árbitros, pues con el estamento arbitral hablará entre ellos también. Bueno, pues hay jugadores que no les pueden ver. Pero quejarse es gratis. Lo que no puede ser que una tarjeta sea gratuita. O sea, ¿por qué? Porque no, pues si me levantas la voz o me insultas, claro que te saco tarjeta amarilla. Vale, ya está. Yo la imagen que le sacó, la más que las cámaras de Bein Sport estuvieron muy bien. Si le insulta o no, yo no le vi a Aduriz que le saca la amarilla, le dice a Aduriz. Hombre, la cámara se le veía al árbitro, pero no se veía a Aduriz la cara, se le veía como el cogote. Pero solo se ve a Aduriz decir, como tampoco gesticular muchas veces de que gesticulas ahí de no sé qué. A lo mejor le diría, qué malo eres. No, le diría, qué malo eres. Pues o te has cargado el partido. Eso puede decirle. Eso es. Bueno, también quiero hacer una mención aparte. El árbitro que va a arbitrar el clásico, Clos Gómez, es un árbitro reconocidamente antimadridista. O sea, que el Villarato está funcionando. Yo solo digo eso. Pues está funcionando de puta madre. Hombre, pero es que el Madrid tenía que tener más puntos. Mira la Noeta, lo que le pasó a la Real. Eso es un atraco a mano armada, lo que le ha pasado a la Real. Este año gana el Madrid la Liga de cajón. Pero el Villarato creo que lo puso de moda el Betis cuando aquella final de la Copa empezaron a dar el rollo de que el Villar iba a ganar el Atleti y al final ganó el Betis. Bueno, pero... ¿Te acuerdas? Sí. Y todavía siguen con el Villarato. Es una expresión que adoptan todos los demás. Eso fue la semifinal, ¿no? La de penaltis. Joder, pues estamos hablando del año de Esnaola, Eso te quiero decir. Y era ya Villar presidente de la federación. Pues desde el 88 es que es presidente. Pero la final esa de la Leti ya no fue hace 10 años o por ahí. ¿Pero qué me estás contando? Si la Leti nunca ha llegado a una final contra el Betis. Era semifinales. Pues es la semifinal, lo que estaba diciendo yo, lo de penaltis de Joaquín. Bueno, pero que cuando hace más de 10 años yo lo de Villarato, y que creo que es una expresión que coge la estaba gente Joaquín en el Betis, de forma muy... ¿Quién fue? ¿Quién falló el penalti de la Leti? Esquerro, eso es. Esquerro, que al año siguiente se fue al Barça. Es verdad. Pero bueno, lo que nos decimos del tema. Bueno, quiero preguntaros, ¿va a quedar primero el Atleti de la Europa League? Sí. Vale, la liguilla, o sea, le queda un partido contra Rapid de Viena. Pero ya matemáticamente está dentro, ¿no? Está matemático, matemáticos están los dos. Sí. Está matemáticamente porque tienen. Sí, está matemático ya. 7. Solo está dilucidarse si queda primero o segundo del grupo. Sí, contra el Genk creo que es. El que están empatados a puntos. O sea, se juegan como una finalilla de la liga, de la liguilla. Si empata, ¿puede quedar también primero? Sí, si pierde el Genk, sí. Pero si gana el Genk y empata. Si gana el Genk, no hacemos nada.
aunque ganemos. Bueno, yo todavía creo que son que pasas a 32 avos, ¿no? De final. Sí. Vale, yo creo que el factor campo todavía no es importante, ¿eh? Pero bueno, que el factor tenemos que te puede tocar ganar y que empate o que pierda. Te que- puede tocar el Dinamo de Tbilisi, ¿no? Con todos mis respetos, pero ir a jugar a Georgia, Pero vamos, al que- Dinamo de Tbilisi, pues si no ya, si que- no hemos comido allí ya pegábamos, ¿no? Viendo cómo juega el Atleti y en ese momento que no se juega nada porque está clasificado, se juega el primer puesto, pero no se juega grandes cosas. El Atleti contra el Rapid de Viena, allí el Atleti no va a ganar. Nah, la Rapid de Viena no se juega nada, También te digo una cosa, Y a lo mejor el Rapid de Viena Pero puede que que- esté jugándose la Liga o algo y... No, pero Porque ya la te digo Liga yo, no ya te digo yo. acaba antes. Hombre, si, menos mal que el Rapid de Viena no se juega nada, porque entonces sí que nos pasamos fijo. Porque, No, también, ya- vaya. ya te- Lo que tiene que mejorar es, ya el año pasado me acuerdo del bombo que le dábamos a Iñaki Williams y le decíamos, bueno, hay que dejarle, todavía es un chavalito o hay que tal. Bueno, Iñaki Williams. No, bueno, me ha salido así como tú. No, perdón. Yo Como creo no que- metas un gol pronto. No, me da igual, si no los mete, yo voy a seguir durmiendo igual. El que vas a sufrir eres tú o los que sois del Atleti. No, ya me Pero queda. bueno, yo lo hablo desde. Ya te hemos dado tus minutos, tu tiempo de aclimatación a Primera División. Ya. Como no espabiles. Ya dejas, ya no eres la promesa. Ahora hay que confirmar esa promesa. O te quedas como Muniain, que eres como el Guadiana, que Muniain te aparece un partido. Luego te hace unos detalles en un partido de. Oh, mira que regate. Muniain sale y revoluciona el campo, y revoluciona el partido. Pero para bien y para mal. 15 minutos. Luego ya parece que Muniain. Pero que 15 minutos, pero si o sale y como lo he visto yo, sale y pierde la bola y eso. Ayer sí salió, hizo un par de pero es que Ayer nada, ayer a ver, nada, no. Ninguno, ayer es que pero vamos a ver, los equipos no son tontos de primera división. Sí, Muniain ¿dónde te hace daño? Pues en la frontal del área. Pero a mí que Muniain se ponga a regatear, porque Muniain es un jugador de regate. Chapó, o sea, eso es lograble. Pero a mí que como no, que me regate en el medio campo un entrenador de fútbol, que Muniain regate en el medio campo o que regate todas las veces que quiera. Sí. Si a mí donde me haces daño, ¿dónde es? En la frontal. Sí. Y es lo que le está pasando a Muniain. Que le tienen trabajado, bueno, le han trabajado. Pero es lo que pasa a Iñaki Williams, que es, o te quedas en lo que es una promesa, que ibas a ser, tienes unas condiciones físicas y futbolísticas muy buenas, o te adelantan por la derecha y te adelantan por la izquierda, porque ahora mismo vamos a ser sinceros. Yo entiendo que son rachas. Geray, Vale. Geray sin hacer ruido, porque yo soy franco, a mí me gusta seguir el fútbol, pero Geray yo no sabía quién era ese chaval, yo es que ni sabía en el Bilbao Athletic. Decís Sí. que el año pasado lo habéis comentado Sí. en la radio y tal, pero sin hacer ruido, sin hacer nada, está ahora mismo para mí por encima del Laporte. Por Sí. mucho que Y me digáis. ganando 4 veces menos. Y ahora te voy a hacer la segunda parte de las exposiciones que estoy haciendo de Geray. Y vamos a ver. Y ha hecho más que Iñaki Williams. Para mí. Para mí. Sí, bueno, a ver. Iñaki Son. Y también no está jugando en su puesto. Son diferentes puestos. Iñaki Williams. Se puede Estamos poner- si hablando de Iñaki hablando Williams. que el año pasado que el Manchester se lo quería llevar por 40 millones. Y ahora quieren llevarse ayer ahí, no sé Eso quién quiere tontería. llevarse Sí, ayer ahí. También otro equipo inglés. El Liverpool se quiere llevar. Bueno, que no. ya. Lo que dicen también que Rerín creo que se lo quiere Leganés. Algo están diciendo. Sí, Pero no sé si es que se lo quiere vender o no sé. Por lo de John Anderson antes, que se ha perdido toda la temporada, entonces está flasheando todo el. Sé que Rerín lo quiere Leganés. Pero Pero Pues sí, yo también. posiblemente. Yo también. Pero bueno, a lo que iba, que espero de corazón que William veamos los mejores partidos, le vamos Sí, a los ver que cada quede- mes y que va a cambiar la racha, porque es un tío que en el campo le ves que lo da todo y ¿qué? Que tiene mala suerte que no mete el gol, bueno. Pero ¿qué pasa? Que Claro. la gente escucha, la gente tiene impaciencia, la gente es impaciente, Si no mete gol, da es impaciente. Pero cuando Claro, anda que claro. aquí no me habéis tenido que no me habéis No, nunca- rajado de Benzema. No, todo lo contrario, nunca hemos dicho nada malo de Sí, Benzema. no, tú no, Richard, pero yo he tenido que ir aquí. Lo único que he dicho que no es un killer, pero es lo que. No, yo no estoy hablando si de no ti me- personalmente, pero no me vale el discurso que me está diciendo Chema de no, bueno, tal, no. Aquí un delantero vive del gol. Para eso eres el delantero del Atleti o te vas a quedar con él. Si a Duriz no mete goles, no le tendríamos encumbrado, ¿no? Bueno, escuchadme. Aldo es el delantero nato. Escuchadme. A ver, La para. banda, juega la banda más. Julia juega la banda. Para ir terminando el debate del Athletic, quiero que me digáis cómo veis el próximo partido contra el Eibar. Y como es el último, hago una propuesta, como es el último programa,
¿cómo va a acabar, según nuestra opinión, en la Liga? este año? En la Liga, Copa del Rey y Europa League. Bueno, también, ya que Lillo quiere poner eso, pues podéis decírmelo yo, pero Del partido de Eibar, Eibar, pues que será un partido muy aguerrido, como siempre. Yo creo que ese partido, para mí me interesa ver el partido cómo lo va a plantear Valverde, el partido sin Un partido con Morbillo, porque sin los dos está en el banquillo. Está en el banquillo, pues un ex del Atleti. También, aparte de eso, que los equipos vascos es un derbi contra el Eibar, siempre pues las ganas, ¿no?, de ganar al equipo contrario, ¿no?, del otro equipo vasco. Bueno, es bonito, el partido va a ser bonito, pero yo creo también, pues eso, la duda que tengo cómo ha planteado Valverde el partido sin los dos cracks. ¿Quién va a sacar ahí adelante? ¿Quién va, no?, detrás del delantero, ¿quién pondrá? Entonces, pues. Pero sabéis que hemos comentado que ha convocado el Valverde a Villalibre. Bueno, y el Bueno, Villalibre. pues hay muchas bajas y. Villalibre es un chaval que yo cuando lo vi en Nuevo Valetti le vi grandes partidos y es un buen jugador. Y bueno, a ver si le dan la oportunidad y a ver en el partido contra el Eibar, si le dan la oportunidad y juega unos minutos, le vamos a poder ver. Bueno, veremos que, porque también está el morbo de los banquillos, porque está Mendilibar en el banquillo. Y hablando de otro ex del banquillo, del Athletic, que lo hemos comentado, 2 partidos ya de Joaquín Caparrós con Osasuna, 2 derrotas. Las cosas pintan mal. Sabía que le iba a coger la palabra. Hombre, aquí no me. Ayer, la semana pasada, lo que me vuelvo a reafirmar en lo mismo. Lo que pasa que, claro, no va a haber un zas en la boca, porque no va a haber más programa, ¿no? Pero bueno, por el WhatsApp que tenemos en común, el grupo me lo daréis. Pero yo me reafirmo en lo mismo de que Caparrós fue un entrenador bueno y ha hecho buenas temporadas en Sevilla, en el Atleti, en el Depor. Pero, o sea, no, obsoleto no, ya lo dije, la palabra no fue obsoleto, caduco. Es un entrenador que ya. Tenía que haber contratado a Paco Gémez. Sí, menos mal que se ha marchado a México. A ver qué hunda allí, al Cruz Azul o a quien que. Ese sí que es el mayor Se fraude. ha ido a hacer las Américas como fue Michel y Butragueño en su día. Al Celaya, al Atlético Celaya. Eso es. El mayor fraude del fútbol español, el mayor vendemotos que nos ha vendido la prensa y la radio. Qué maravilla, cómo juega el Paco Gémez. Un tío que ha ido lo diré siempre, un tío que ha ido con el Rayo Vallecano a Barcelona y un bagaje de 36 goles en contra. ¿Sabes? Y nos querían decir, ¿os acordáis que lo postulaban para la selección española? Bueno, pero para la selección española siempre sale un montón de nombres. No tiene ni Y mucho Caparrós sentido. se postuló. Mira, ahí el Villarato hizo bien, yo creo Bueno, que es que se postuló hasta Clemente otra vez. No, pero no, una cosa es postularte y otra cosa es estar entre los nominables. Y los nominables estaban Paco Gémez, Julen Lopetegui y Joaquín Caparrós, que es que lo que hablamos La antes. pregunta es, ¿estaba Ernesto Valverde? No. Pero Caparrós estaba. Es que rechazó el año pasado proyectos para esta temporada. Pero se lo hacía. Él pensaba que. Y encima tuvo unas declaraciones en Marca y todo, ¿sabes? O sea que no. Yo cuando vi que era él el que iba a ser, dije, ay madre, que vamos de Guatemala a Guatepeor. Pero es que rechazó. Rechazó 4 equipos de primera. Yo creo que rechazó el Betis. Sí, pensaba que le iban a dar el puesto puesto de seleccionado español. Sí, decía que por su trayectoria y tal. Es que es muy difícil. A ver, se ha estado dando. La verdad es que la selección española, cuando más logros deportivos ha tenido, ha sido cuando se ha dado a los. Porque ha sido como un premio, porque vamos a ser sinceros. A Luis Aragonés se le dio la selección, yo creo, como premio. Y a Vicente del Bosque también se le dio la selección como premio a su trayectoria deportiva. Entonces, Caparrós se pensaba que. Para mí, yo. A ver, no lo sé, que le iban a dar un premio. No ha tenido títulos, pero sí ha tenido un recorrido. Hay que ser, yo lo cortés no quita lo valiente. En la clase media del fútbol del fútbol español. O sea, tú sabes que cuando Caparrós cogía un equipo en septiembre, bueno, o en junio, ese equipo no iba a sufrir. Sí. Lo sabía. Pero ya cuando el año pasado ya lo ves con el Granada, que lo echan casi a garrotazos de allí. Y ahora a ver si le echan de los Osasuna. Ya Osasuna. A ver si come la suba. No, pero el Osasuna. Crónica de muerte anunciada. No sé. Yo para mí Osasuna, Granada y Sporting, por mucho que hiciera el otro día un partido muy bueno, yo lo había visto la semana anterior al Sporting jugar contra la Real Sociedad. Y el Sporting le cuesta hacer fútbol. Cuesta hacer fútbol. No, fútbol no me refiero a lo que vemos, ¿no? De siempre, ¿no? De los grandes, ¿no? Fútbol. Bueno, fútbol de pases. Fútbol de voy a llegar al área, ¿sabes? Le cuesta. Hoy lo que le cuesta. Pues sí, están. Yo creo que el Granada y el Osasuna lo tienen bastante. Yo creo que este año, a lo mejor ahora me complicado. equivoco también, ¿no? Porque como no va a haber más programas, luego ya no puede hacer al Lillo, le vamos a dar en la boca, ¿no? Pero yo creo que este año, los tres que están aquí abajo,
Ninguno. Sporting, Osasuna y Granada. Sí, yo los veo para abajo, porque el Deportivo no está sacando resultados positivos porque está teniendo muy mala suerte y porque los árbitros le están atracando, y eso sí que está para quejarse. El Alavés ha dado un pequeño arreón para arriba, otra vez. Sí, pero yo Otra creo vez que Ivonne Begoña titular y el gol. Leganés con que nade y guardar la ropa, como que se dice vulgarmente, que vaya sacando resultados positivos en Butarque, pero vamos, el Sporting está... No hace, es el que peor fútbol hace. Bueno, Lillo, haz un poquito de Pablo y háblame un poquito del partido contra el Barcelona. No voy a hacer de Pablo porque humildemente yo sabéis que no soy nada humilde, ¿sabes? Mira cómo se ríe nuestra realizadora, ¿eh? Humildemente, nada, no. No. No, Yo- pues humildemente. A ver, vamos a ver. Vamos a ser sinceros, la Real ahora mismo, menos mal que ya hemos ido a Anoeta, el Real Madrid. Menos mal que ya hemos ido a Anoeta. Porque ahora mismo la Real mete un repaso a cualquier equipo, porque no solo el estado de forma, es cómo juegan y la moral está haciendo mucho. Porque no pero es que no vamos a creo que el partido del Atleti fue el punto de inflexión. Nos debe mucho esos chicos. Porque el partido del Atleti, yo cuando me acuerdo aquí en el debate que hubo, ¿no? El partido del Atleti, la Real este año, no sé qué, ¿os acordáis cómo hicisteis? Bueno, yo no, hicisteis chanzas, perdón, con la foto de Twitter esa de que el Atleti celebrando la victoria con la Real, que no salía nadie en el vestuario. Bueno, lo puso el Atleti mismo. Sí. Y ahora mismo el Ahora Atleti y el Madrid Cuidado. tiene que estar gracias de ya haber Bueno, pasado por allí, ya hemos jugado contra ellos. Pero ahora mismo es que Pero ahora sé que hemos jugado en casa. Perdón, Que nos queda lo que jugar quiero en su decir, casa, que ahí va a ser más. menos mal perdón, que el partido del Barcelona sí fue un baño auténtico al Barcelona, no ganó por el árbitro, eso legal. hasta lo han reconocido los propios jugadores, pero es que ya viene de atrás, ya viene del partido contra el Atlético de Madrid. ¿Qué os Que parece la rajada de Piqué? Pues mira, me has cortado, es lo que iba a decir, lo hablé con un barcelonista el domingo. Ah, bueno, No es que ahorita- es que hoy puedo explayarme. Hoy puedo explayarme, que no tengo que hacer gente que me esté quitando que es un poco de tortilla, la- un poco de tortilla. Oye, ahora mira, ahora me voy a correr, Bueno, ahora me venga, callo, venga, ahora venga, va, es ¿qué? que encima no me dejé, he hablado del Atleti, que sabéis que ni fu ni fa, pero no me dejéis hablar del Madrid, joder. Bueno, Los dos, de la rajada de Piqué. no, bueno, te digo, hablé con un culé que es como yo, un merengón que no vemos más allá de 2 metros, ¿sabes? Y le dije yo, mira, no tengo nada más que hablar, porque tenemos así medio piques, ¿no? Entre él y yo. Y le dije, mira, no tengo nada más que hablar contigo, porque si no has visto lo que ha dicho tu capitán, es que no eres ni culé, ¿sabes? Es que estás por encima de la institución y todo. Él mismo ha reconocido los errores, ha visto lo que hay, que es que Luis no viene tampoco del partido de la Real, viene de atrás, porque en cuanto al partido del Málaga, lo dije aquí, dije, mira, qué revulsivos tenía el banquillo Luis Enrique, que pone de revulsivo a Piqué en el minuto 75 de delantero centro. Y esta jornada se ha vuelto a hacer lo mismo. Pones al cambio que haces siempre, Denis Suárez por Rakitic, y si no, porque tengo a Arda Turán lesionado, si no saco a él. Y es que es el Barcelona, y eso no se queje porque los fichajes los ha hecho él. ¿Qué pasa? ¿Que ves ahí el banquillo que tienes? ¿A Diñé? ¿Quién es Diñé? Que te has gastado un pastizal. André Gómez. Que se lo hemos robado al Madrid, no sé qué. Gracias a Dios que le ha robado al Madrid a un tío que está por el campo pululando por ahí. 60 millones que valga ese mes. Y un tití. ¿Quién es un tití? Que estoy viendo el Sport esta semana que dice que va a poner va a cargarse a Sergi Roberto y que va a poner a Mascherano de lateral derecho. No, pero atento, revolución de Luis Enrique, que el único cambio de la plantilla de la revolución de tu empiezas una revolución, pues como cuando Guardiola se inventó el 3-4-3, que volvió a se inventó, que hizo que era el 4-3-3 y un partido sacó el 3-4-3, descolocó, era una semifinal de Champions y la verdad es que le salió bien. Ahí no hay que lo cortés no quita lo valiente. Pero ¿qué es la revolución? Cargarte a Sergi Roberto y poner a Mascherano. nada, un fichaje en invierno no hace, Pues no sé, pues no tiene un duro y está judicialmente No tiene un controlado. duro, no tiene un Vamos duro, a ver, pero- el Barcelona tiene un problema y es muy grave, que es que está secuestrado por las nóminas de Messi y de Neymar. Bueno, vamos a hablar de los equipos de Madrid. Hemos hablado de una forma indirecta ya del Atlético de Madrid, que ganó a los Osasuna 3-0 en casa de los Osasuna en Sadar. Y el otro equipo de madrileño, el que va líder en la Liga Española, ganó por la mínima al Sporting 2-1 el Bernabéu y bueno, con algún sustillo.
Ya hemos dicho aquí que el Madrid tampoco ganó pues porque tuvo más suerte. Sin más, ¿no? No, ni nada, nada. El Madrid está ganando partidos pues, porque tiene unos Pero también jugadores el Madrid que está destacan. siendo un equipo irregular. No, irregular no, porque no ha perdido. No, quiero decir en el juego. Irregular en el juego. Ahí, eso sí. Juego, en el estamos juego sí, hablando del juego, está sacando claro. Pero por es que- nombres, por la calidad y por lo que hablamos de que la Liga Española es Un malísima. partido destaca Bale, otros partidos destaca Ronaldo, pero siempre Pero también se tenemos lleva el que mirar partido. también- a lo mejor ahora me sale la vena madridista, pero que tenemos la enfermería llenita, Tenemos la enfermería llena, ¿sabes? Sí, Tenemos... muchas bajas. Joder, Bueno. si se nos fastidia uno en la medular, se nos fastidia el otro. Se rompió Modric, vuelve Modric y se nos rompe Toni Kroos. Se nos rompe Casimiro y tenemos que sacar a tal. Jamesito ni está ni se le espera. He oído que Toni Kroos tiene una oferta en la mesa. No, pero Toni Kroos se ha renovado, no. Toni Kroos renovó y pastizal. Uno que tenga la oferta, pues que venga con los billetes. Es así, el Madrid no es como el Atleti, no es club vendedor. Es que el Madrid, y si la renova en verano, es que es así, de simple. Luego, la defensa. Se te rompe Ramos y se te rompe Pepe. Bueno, menos mal que Varane y Nacho está... Me acuerdo que la gente rajaba de Nacho, que por qué le llevan a la selección, y está demostrando que tiene nivel para muy bien. Luego, adelante, se nos va y se nos rompe Bale, cuando estaba bien. Benzema ha tocado, y luego tenemos roto a Morata. Está teniendo el Madrid muy mala suerte, y está teniendo las bajas. Ahora, gracias a Dios que las está teniendo, lo que hablo, en noviembre, diciembre. Que no las tengamos virgencita en toco madera en marzo, abril, que es donde te juegas el- A ver cómo llega el Madrid. Y a mí, me da mucho miedo el mundialito. Sí, jugó, pero... No, bueno, no. Sí, jugó con Jamesito. No, Isco no jugó, pero da igual. Si es que Isco, ¿qué? Que vaya al Camp Nou y que dé la cara. Si es así. Pero es que no... Bueno, no ¿qué, es regular. ¿qué pronóstico? Pronóstico. Voy a ser... Mira, me machacaba mi amigo el culé este. Que le voy a dar un saludo a Barrera y a Raúl, los dos. Me achacaban de ser ventajista. Yo veo 1-1 y... por el árbitro. En el Camp Nou. Veo 1-1 por el árbitro. El árbitro nos va a ganar un gol. No, que nos van a atracar, eso está claro. El atraco en... Hombre, yo puedo decir algo, en el Nou Camp, pues ahora mismo el Barcelona está tocado, pero bueno. Pero es que el año pasado fuimos nosotros tocados allí, claro. y les dimos un baile. Exactamente. Bueno, baile, con uno menos. Yo creo que el Barcelona contra el Madrid pues se va a crecer, entiendo yo que no va a ser el Es mismo que- juego que va a jugar. Sí, yo creo que no va a ser, es muy difícil acertar, pero bueno, yo creo que en el Nou Camp el Barcelona tiene más posibilidades de ganar. Y yo digo que va 2-1, yo creo. ¿Qué alineación, qué tipo de sistema de juego va a utilizar Zidane en el Nou Camp? Va a sacar, yo para mí va a sacar un... ¿De nadar y guardar la ropa y esperar la contra o Para mí va a ser un 4-5-1, Pues 4-5-1? Sí, te digo mi alineación, me la Hostia. juego y la hago esto. Va a ser Keylor en la puerta, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kovacic, Isco, Lucas Vázquez, Kovacic, Lucas Vázquez, Cristiano. Me la voy a jugar con Jamesito y ya está, ¿no? Lo saca todo. Benzema, ¿no? Imagino. Sí, eso es. El 1 No, he sacado, eso sería un 4-4-2 lo que estoy diciendo No, yo. has dicho 4-5-1. Acabas de decir Sí. 5 y te faltaba el delantero. Pero es que no le veo. No, entonces me equivoco. Me falta uno que se me ha colado porque Ronaldo yo creo que se va a cargar a Benzema. A Ronaldo le va a dejar en el delante. Isco, joder, va a ser Isco, James, Kovacic, Modric. Modric no lo habías dicho. Sí, por eso me había comido. Entonces, Modric. Perdón, es que no. Eso es. Va hacia toda la alineación. No, está. Medio campo. Ya es. ¿Cuántos juegos de premantillas tú? No, pero ya está. Voy a poner los 5 del medio campo, que es lo que quería decir. Modric, Kovacic, Isco, James, Lucas Vázquez. Bueno, ¿cuánto has dicho? Empate a 1, ¿no? Vale, yo digo 2. Has contestado la pregunta. 4-5-1 y delantero. ¿Qué actitud se va a salir con un equipo ofensivo o va a salir un equipo de contener? No, yo sé que el Madrid, mira, ha estado dando el do de pecho en los partidos Que gordos. mete gol. En los partidos gordos. También íbamos con Madrid- que el Simeone, que el Atlético de Madrid nos iba a comer y que no sé qué. Ya, El Madrid en el metisteis equipo, tres. el Madrid da el do de pecho en los campos, en los partidos grandes, sí. y eso lo sí. Igual que el Barcelona contra el Madrid es un pique y los dos parece que no, que se juegan ahí la liga, ¿no? Normal, porque Es que lo ve todo el mundo, es el Claro. partido del partido de los Entonces, partidos. Entiendo yo que el Barcelona, que ha hecho un partido pésimo contra el Real, La afición. la afición Viene del Málaga está- también, ¿eh? Entonces, Viene del Málaga yo también. creo que el Barcelona, yo creo que ahí se la juega. O sea, si hace un partido
pésimo el Barcelona. Pero también la presión le Madrid, viene encima. Y le gana el Madrid, imagínate, 0-3, bueno. Pero ya, también hay que hablar en esto. empiezan a mover fichas alguno ¿Quién ya. tiene más presión en este partido? Por primera vez en muchos El años. Barcelona. Por primera vez en muchos años el Madrid va sin presión a Como Barcelona. no gane, puede liarse ya. Es que el Madrid se va al mundialito con más 9, pero con golaveraje, o sea, un más 10, ¿eh? ¿Cuándo es el mundialillo este mes ya, no? Acaba el partido este y se sí. pira al mundialito. Ah, claro, que no juega Copa él. Vale, Claro, ya por eso la juega Copa. contra el Acultu Sí, al sí, adelantado. Ya, sí. Me explico, Bueno, sería bueno, irse pues- al mundialito, que vuelves del mundialito y sigues siendo líder con puntos de ventaja, ¿sabes? Sí, que después del mundialito siempre Eso es lo que yo tengo miedo. suele haber un Eso es bajón lo que ahí, yo tengo decir. miedo. Y sobre todo si ganan, hay un bajón ahí como parece, ostras, ya no Eso sé. es lo que yo tengo miedo. Pero lo bueno Pero- también que este año van con muchos lesionados, con lo cual los que están lesionados tienen que volver para esto. Por eso es lo que yo te Bueno, digo que. a ver qué pasa con será un partido también interesante de ver. Llegan pero- los dos mal, llegan los dos con muchas bajas, porque llegan con bajas, pero es un Yo para mí partido que se juega más el Barça. digno de ver. ¿a Sí, que sí, hay que verlo porque el Barça se juega mucho más que el Madrid, yo creo. En Y ese una partido. crítica a la liga de fútbol. No sé si yo creo que estaréis de acuerdo. Este partido no se puede jugar a las 4:15 de la tarde. Este partido es de jugar un sábado a las 9:15 de la noche. Sí, ahí estoy de acuerdo. Mira, lo hablaba Es con una vergüenza. ¿no? Lo hablaba con Cristina, y me decía, ella me hablaba hasta del domingo. Le dije, no, Cristina, digo, yo para mí el clásico, ¿os acordáis vosotros cuando éramos más chavales de cuando jugaban el sábado, el partido el abierto el sábado a las 10 de la noche, que siempre era el Ese clásico? debería ser el partido de la jornada. ¿Os acordáis? Y eran ¿No? abiertos Qué bien, siempre. El La daban en las autonómicas. ¿Los domingos a las 5? A las 5 o a las 6, Sí. depende del. Eso es la nostalgia del fútbol, ¿sabes? Esto la gente de nuevas generaciones no lo entiende, ¿sabes? No, comprende. Es una pena. El partido a las 4, ¿por qué a las 4? Si hay gente Si lo que ve. está trabajando Si a lo las ve. cuatro- Si un lo, sábado- un sábado pero es que- laborable hasta pero- las 2 de la tarde. pero a ver, si en Estados Unidos o en América, ¿qué hora es? Pero que Son- no, a ver, por está ejemplo, hecho, en está Argentina hecho, es ¿sabes 5 por qué? horas menos. No, China, pero ¿sabes por qué está pero hecho? China, No, ahí está. Porque las chinas eran a las 8 de la tarde. Para competir con la Premier League se ha hecho. Se lo dijeron el otro día en la tele. La Premier League, ¿qué partido hay a las 4:15 de la Premier Ahí League? te voy. No es que está, es que está prohibido en Inglaterra el partido de las algo así fue que el partido se televisa en Inglaterra los partidos de la Liga Española. Pero cuando juegan a las 4:15, que también coinciden con la Liga Española, ese partido no lo ponen ahí, no lo pueden ¿Por qué? pues por el tema de que ellos tienen su liga que juegan muchas a las 4 de la tarde. Bueno, pero cada uno compra Por el partido China, que quiera. por el Por mercado China, asiático. porque China se Porque, gana las 8 o 9 de la noche porque allí. tienen que escoger el mercado asiático qué partido es, o el partido de Inglaterra o el partido de España. Es que tienes algo así, porque el que mejor lo va a ver va a ser el Chinurris que está allí a las 8 de la noche y puede ver el partido a Ahí- las 8 A a Bueno, las 8 o 10 de la Pero noche bueno, juegan pero allí. también hay que decir que sí es una vergüenza, pero gracias a que se juegue ese partido a las 4:15, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Messi, tenemos a Bale, tenemos a Neymar, tenemos a mucha gente, porque al final es el dinerito de las televisiones. Bueno, vamos a terminar el último programa. La pasta es la pasta. Es así. El último programa del banquillo y vamos a terminar también con los últimos sistemas de juego y alineaciones ideales de nuestros tertulianos, que hoy, bueno, pues se va a empezar Lillo y terminará Chema. Vale, de portero lo he puesto por homenaje a Serantes, porque me parece que estaba haciendo una temporada muy buena y que se haya roto la rodilla, bueno, el ligamento, ¿no? La triada, la famosa triada, pues me da una pena. Ha debutado en primera división tarde, pero mala suerte y tal. Luego en la defensa he hecho un 4-3-3 y en la defensa he puesto a Cancelo, a Íñigo Llorente. No, a Íñigo Llorente, que digo yo. A Íñigo Martínez, perdón. Diego Martínez de la Real. A Nacho y a Godín. Luego he puesto en el medio campo a Marcos Llorente y a Ramendi y ya que es el último programa, a un homenaje a un jugador del barrio, Ibai Gómez. Y luego adelante he puesto a Yago Aspas, a Vela y ya que es el último programa, pues que a quién no, a CR7. ¿Y a Mister, has dicho? A a Eusebio Sacristán. Eusebio. También coincido con. Sí, Eusebio, Eusebio, están de la Mister. La semana pasada. No le han dado un baño La semana pasada lo puse y esta semana. Ni el 7-0 del. Hubiera sido interesante que la Real Sociedad hubiera ganado y el Barcelona hubiera ido con más urgencias al derbi todavía. Sí, pero no hay que olvidar que el Barcelona en los últimos años le está compitiendo súper bien al Barça, ¿eh? Le está ganando en su campo. El Barcelona no. Sí, le no ganó hasta gana. con David Moyes. No gana, exactamente. Que bueno, que aquello era una anarquía Cuando total. no le ganaba a nadie, el Barcelona ganaba todo, pues el Barcelona le ganó 3-2 en la nota. Que estaba yo en Donosti y bueno, vaya fiestón que hubo ahí. Y bueno, coincido también con el entrenador, con lo que ha dicho. Y bueno, he puesto un 4-3-3, ¿vale? De portero he puesto a Pacheco del Alavés, ¿no? Gracias al portero, pues consiguió una victoria muy meritoria en el Madrigal.
Luego de defensas he puesto a Cancelo de Valencia, ¿no? Aunque perdió contra el Sevilla, hizo un gran partido. A Íñigo Martínez de la Real como Lillo, y he puesto a Geray, al único Atleti que he puesto que merece la pena que esté en mi lista porque no vi juego en el equipo. En medio he puesto a Aaron Martín del Español, que fue una pieza clave para la primera victoria que tiene el Español en casa. Luego he puesto a Yarramendi, que también lo puse la semana pasada, que yo creo que hizo un gran partido y se vio en el campo que Está en un gran momento. vamos, se sale. También he puesto a Marcos Llorente del Alavés como Lillo, y luego también a Marcelo Díaz del Celta, que te hizo un gran partido. Y delanteros he puesto a Piatti del Español, a Santos del Málaga, que me gustó el partido que vi, y luego a Yago Aspas, que la semana pasada le he puesto porque Está en un gran momento también, está en la selección y está... No he puesto a nadie del Madrid, ya te vale. ni del Barça. A mí el Barça me da igual. Bueno, si te fijas, no he puesto de muchos equipos. O sea, Bueno, sí, mira. Has puesto a Marcos Llorente, que es de la cantera del Madrid. Me vale. Vale, venga, ya pasa, es pasante, vale, ya pasa. Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando nuestro último programa. Después de 3 años quiero agradecer vuestra presencia. Gracias a vosotros hemos hecho pues algo bonito que compartir con todos los demás, y una buena excusa para quedar, tomar unos vinos, incluso pinchos de tortilla. Ese te lo comes tú, ese último. Nosotros nosotros seguiremos comiendo pincho de tortilla. Sí, eso. Seguiremos bebiendo. Eso es una etapa que no se acaba. Eso se acaba. Seguiremos. Muy bien, Lillo, muchas gracias por Yo venir. quería agradecer por dejar de dar una voz discordante y diferente a la línea oficial. Muy bien, Lillo. Muchísimas gracias, y como siempre, a por la 12ª, que empecé diciendo aquí a por la 11ª o la 10ª. No, la 10ª. Aquí décima. empecé Diciendo la diciendo a 10ª. por la 10ª. Gracias a este programa le ha dado suerte al Madrid. Le ha dado suerte al Madrid. Pues no, tengo que decir ahora por la 33ª liga y a por la 12ª y ya está. Se acaba el programa, ya no va a ganar Bueno, si Madrid Florentino ninguna. se da cuenta de que gracias a nuestro programa, que le da buenas vibraciones a su equipo, pues a lo mejor nos paga. ahí Igual en la nos Copa. paga. Bueno, yo también. Estoy aquí diciendo por la 10ª. Yo me quiero despedir también, y nada, gracias también por este programa que yo creo que hemos hecho algo bonito, algo que recordaremos siempre. De hecho está grabado y lo podremos ver y oír Todos cuando nuestros queramos. nietos Y- oficiales y extraoficiales lo podrán los ver. nietos, espero que no. Y bueno, y la verdad es que da pena, pero bueno, todo son etapas y está pasado y... Pero seguiremos Un placer. para hablar de fútbol, hombre. Sí, Y de hombre, tetas quedamos y de culos y de lo que haga falta. de todo hablaremos. Y bueno, y Yosune quiere decir algo. Yosune, di algo. Despídete. Ven, despídete. La cámara. Que es el último programa, despídete y saluda a la cámara, que te vean. David, enseña algo. Nada, ha sido un placer estar con vosotros, me lo he pasado muy bien, no entiendo nada de fútbol, pero bueno. ¿Te has hecho del Madrid? Nunca digas eso. No, soy del Atleti. Pero del Madrid no No. te has convencido nada. Nada, no me has convencido nada. Hablas muy bien de él, pero nada, yo sigo con el Atleti. Bueno. Bueno, pues nada, oye. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos de la Universal Radio, de Gabriel de la Universal Radio, que siempre estuvo con nosotros, de Radio Ochar, y de Kerman, que lo lleva, que este año hemos estado con él un poquito solo, y también de todos los que nos seguís en Facebook y en YouTube. Un recuerdo para todos los tertulianos que han venido. Nos gustaría que hubieran venido todos, casi todos los que han pasado, pero no ha podido ser. Se ha perdido la tortilla de Agus, y bueno, pues nada, pues hasta siempre. Bye.